Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos vamos a sumergir en un debate teológico que ha fascinado a muchos. La pregunta de ¿para quiénes murió Cristo? Exacto, una pregunta con mucha tela que cortar. Y para esta inmersión analizaremos un debate en YouTube titulado, precisamente, ¿por quiénes murió Cristo? Ajá. Con Leonardo argumentando por la expiación universal, la idea de que Cristo murió por todos, y Omar, quien se encuentra firmemente en el campo de la expiación limitada. Ya veo. Es decir, que la muerte de Cristo fue para un grupo específico. Interesante. Y lo que me parece fascinante es cómo ambos utilizan a Juan Calvino Sí. para apoyar sus argumentos. Es que es increíble. Ambos citan a Calvino y Calvino parece contradecirse en este tema. Es que este tema siempre ha sido un punto complejo dentro de la teología, incluso para alguien como Calvino. Totalmente. Bueno, vamos a ver cómo cada uno construye su caso. Leonardo comienza con un testimonio personal basado en Gálatas 2.20, Ok. donde Pablo dice, el Hijo de Dios Oh. me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, parte de una experiencia muy personal Ajá. del amor de Cristo por él. Sí. Y a partir de esa experiencia individual, amplía el enfoque a toda la iglesia, citando Efesios 5.25, que compara el amor de Cristo por la iglesia con el amor de un esposo por su esposa. Es una estrategia bastante inteligente, ¿no? Comienza con algo con lo que todos podemos identificarnos, ese amor personal de Cristo por Pablo, y luego lo extiende a la iglesia en general. Es una forma de conectar con la audiencia Totalmente. antes de entrar en un terreno más complejo. Exactamente. Y después lanza una pequeña bomba. A ver, a ver. Al abordar Juan 10.15, donde Jesús dice, doy mi vida por las ovejas. Ah, sí, un versículo clave en este debate. Podría parecer que esto apoya la expiación limitada, pero Leonardo argumenta no debemos insertar la palabra solo en el versículo. Ya. Lo llama la falacia de inferencia negativa. Claro, es como decir todos los cuadrados son rectángulos, pero no todos los rectángulos son cuadrados. Que Cristo muriera explícitamente por sus ovejas no significa que no muriera también por otros. Justamente. Y luego, para reforzar su argumento, Leonardo también menciona 1 Corintios 15.13, donde Pablo predica que Cristo murió por nuestros pecados Ajá. a personas que aún no eran creyentes. O sea, para él, esto implica que Cristo murió por todos, Ya. incluso antes de que lleguen a la fe. Aquí es donde el debate empieza a ponerse interesante. Sí. Básicamente lo que Leonardo argumenta es que si la oferta de salvación es genuina, Claro. la expiación que la hace posible también debe ser universal. Exacto. Y además de todo esto, tiene un arsenal de versículos que usan muchos y todos. Uf. Por ejemplo, Isaías 53.6 y 12, o Hebreos 9.28. Y argumenta que muchos puede significar todos dependiendo del contexto. Claro. Incluso señala que el mismo Calvino interpreta algunos de estos pasajes como refiriéndose a toda la humanidad. Este es un punto clave en los debates teológicos, ¿verdad? Totalmente. Reclamar el apoyo de figuras autorizadas del pasado, al mostrar que incluso Calvino, ¿Sí? un defensor de la teología reformada, Ajá. parecía reconocer el alcance universal de ciertos versículos. Leonardo fortalece su posición. Sin duda. Y bueno, su argumento más fuerte, al menos en apariencia, parece provenir de versículos que declaran explícitamente que Cristo murió por todos, como 2 Corintios 5.14 o 15 y 1 Timoteo 2.16. Esos son difíciles de refutar. Es que es difícil refutar eso. Cierto, pero como veremos, Omar tiene sus propias interpretaciones de esos pasajes. Ya. Recordemos que un mismo texto puede leerse de múltiples maneras, dependiendo del marco teológico que se tenga. Ajá. Lo que para una persona es clarísimo, Sí. para otro puede ser ambiguo o incluso contradictorio. Exactamente. Y Leonardo finaliza su argumento inicial con Romanos 3.23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Un versículo denso. Él cree que el todos que pecaron es el mismo todos que son justificados, argumentando a favor de la justificación universal a través de la muerte de Cristo. Este es un punto muy matizado, ¿no? Y que nos lleva al corazón de cómo entendemos la relación entre la expiación y la justificación. Totalmente. Leonardo está vinculando la universalidad del pecado con la universalidad de la solución ofrecida en Cristo. Sí, Es un argumento poderoso. sin duda. Ahora, veamos cómo Omar responde a estos puntos. No. Él comienza, como buen teólogo reformado, con la base de la teología reformada, Ajá. la soberana elección de Dios. Ah. Para establecer esta base, cita versículos como 1 Corintios 1.26-29
y Efesios 1.11. La estrategia de Omar es, digamos, preparar el terreno con una comprensión muy específica de la naturaleza y las acciones de Dios. Argumenta que la elección de Dios precede lógicamente y define el alcance de la muerte de Cristo. Es un enfoque de arriba hacia abajo. Dios elige y luego Cristo expía por los elegidos. Ok, él conecta el amor salvador de Cristo específicamente con su muerte expiatoria, utilizando de nuevo Efesios 5.25 sobre el esposo y la esposa. Mira. Aquí vemos cómo los dos oradores usan el mismo versículo de maneras muy diferentes. Para Leonardo, se trataba de ampliar el alcance del amor de Cristo al individuo a la iglesia. Para Omar, se trata de enfatizar la especificidad de ese amor y cómo está indisolublemente ligado al sacrificio expiatorio en la cruz. Muy interesante. Y entonces Omar argumenta que la fe misma es un regalo de Dios, señalando versículos como Filipenses 1.29 y Hechos 15.7. Ya. Su lógica es que Dios no ofrecería la salvación condicionalmente, a través de la fe, si no hubiera dado primero esa condición a todos. Esta es una diferencia crucial entre las dos posturas. Sí. Si la fe es un don dado gratuitamente a todos, Claro. entonces el argumento de Leonardo a favor de la expresión universal tiene más peso. Pero si la fe es un don dado selectivamente solo a los elegidos, entonces el argumento de Omar a favor de la expresión limitada se fortalece. Omar realmente enfatiza la idea de la intercesión específica y dirigida de Cristo por su pueblo. Utiliza Juan 10:9, donde Jesús ora. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Este versículo es una piedra angular del argumento de Omar. Claro. Parece contradecir directamente la idea de que la preocupación de Cristo y, por extensión, su obra expiatoria, estaban destinadas a todo el mundo. En cambio, Jesús distingue explícitamente entre aquellos por los que está orando, aquellos que le fueron dados por el Padre en el mundo. Es un poderoso contrapunto al énfasis de Leonardo en el lenguaje universal. Hasta ahora ha sido un toma y daca, con cada lado construyendo su caso. Sí, bastante equilibrado. ¿Hacia dónde vamos a partir de aquí? Bueno, ahora las cosas se ponen aún más interesantes. Estamos a punto de sumergirnos en las refutaciones. ¿Qué quiero? Donde ambos oradores abordan los argumentos del otro directamente. Aquí es donde los veremos lidiar con los puntos más finos de la interpretación bíblica, la lógica e incluso la naturaleza misma del carácter de Dios. Prepárense para algunos fuegos artificiales. Estoy al borde de mi asiento. No se pierdan la segunda parte de esta inmersión profunda. De vuelta a nuestra inmersión profunda sobre la pregunta, ¿para quiénes murió Cristo? Ya escuchamos los argumentos iniciales de Leonardo y Omar, cada uno presentando razones bíblicas y lógicas, convincentes para sus posiciones. Expiación universal versus expiación limitada. Exacto. Ahora, veamos cómo manejan los argumentos del otro en la ronda de refutación. Las cosas se van a poner calientes. Omar tiene la primera refutación y va directo al grano con el uso que Leonardo hace de Juan Calvino. Recuerden que ambos citaron a Calvino para apoyar sus puntos de vista aparentemente opuestos. Sí, esta es una táctica inteligente que se usa a menudo en los debates teológicos. Totalmente. Apelar a la autoridad puede ser persuasivo, pero también abre la puerta a contraargumentos basados en los matices del trabajo de esa autoridad. Omar básicamente dice que Leonardo no puede elegir con qué partes de Calvino está de acuerdo. Argumenta que si bien Calvino pudo haber reconocido el lenguaje universal de ciertos pasajes bíblicos, en última instancia afirmó la doctrina de la expiación limitada. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo interpretamos a las figuras teológicas históricas. ¿Buscamos una alineación perfecta? Claro. ¿O podemos reconocer áreas de acuerdo y desacuerdo sin descartar su contribución general? Es una buena pregunta. Es un equilibrio complicado y que llega al corazón de cómo nos relacionamos con la tradición. Totalmente. Omar luego se sumerge en algunos versículos específicos que Leonardo usó para apoyar la expiación universal. Aborda 1 Corintios 15.13, donde Pablo predica que Cristo murió por nuestros pecados a personas que no eran creyentes. Omar argumenta que esto no significa necesariamente que Cristo murió por todas las personas. Sugiere que el nuestros podría referirse a Pablo y la comunidad creyente a la que se dirige, no a toda la humanidad. Este es un ejemplo clásico de cómo el contexto es crucial en la interpretación bíblica. Un solo pronombre como nuestros puede tener diferentes significados según quién esté hablando, a quién le esté hablando y el tema general del pasaje. Y no se queda ahí.
Omar también aborda esos pasajes complicados con muchos, particularmente Isaías 53.6, donde dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Omar señala que todos no siempre significa a todas las personas en las Escrituras. A veces se refiere a un grupo específico, como la nación de Israel en este caso. Este es otro recordatorio de que las palabras pueden tener múltiples significados. Sí. Y que comprender los antecedentes culturales e históricos de un texto es esencial para una interpretación precisa. Ok, entonces, ¿qué hace Leonardo ante esto? Bueno, él no se queda callado. No, claro que no. Su refutación se centra en las implicaciones de la expiación limitada. Argumenta que si Cristo solo murió por los elegidos, entonces Dios está engañando a todos los demás al ofrecerles una salvación que no está realmente disponible para ellos. Ese es un desafío fuerte. Es un desafío poderoso a la posición de Omar. Totalmente. Si Dios sabe quiénes serán salvos incluso antes de que nazcan. Sí. Y la muerte de Cristo solo cubre sus pecados, ¿qué dice eso acerca de la autenticidad de la oferta de salvación de Dios al resto de la humanidad? Leonardo lleva esto más allá al decir que si alguien que no es elegido escucha el Evangelio y cree, se crea una situación en la que los cristianos podrían estar, sin saberlo, convenciéndolos de una mentira, que Cristo murió por ellos cuando no lo hizo. Esto llega al corazón de la evangelización y la naturaleza del mensaje del Evangelio. Sí. Si creemos en la expiación limitada, ¿cómo compartimos el Evangelio auténticamente, sin crear falsas esperanzas o tergiversar el alcance de la obra salvadora de Dios? Es una pregunta muy válida. Totalmente. ¿Qué responde Omar a esto? Omar responde aclarando lo que él ve como el mensaje central del Evangelio. Señala Marcos 1.15, donde Jesús dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Para Omar, el llamado central es al arrepentimiento y a la creencia, no a una declaración general de que Cristo murió por ti. Esa distinción es esencial para comprender la posición de Omar. Está desviando el enfoque de la seguridad individual de la muerte de Cristo y hacia el llamado universal a apartarse del pecado y abrazar el mensaje del reino. Pero Leonardo no se rinde. Dice que si bien el llamado al arrepentimiento es importante, no puede separarse del fundamento de la muerte de Cristo. Argumenta que el arrepentimiento solo tiene sentido por la expiación. Y que llamar a la gente al arrepentimiento sin esa base es como invitarlos a una fiesta que no existe. Este es un punto clave de choque entre las dos posiciones. Sí. Leonardo argumenta que el llamado al arrepentimiento se basa en la realidad del sacrificio de Cristo. Claro. Sin ese fundamento, el llamado pierde su poder y propósito. Omar, por otro lado, parece sugerir que el llamado en sí mismo tiene un valor inherente, independientemente de si el individuo finalmente recibe la salvación. Se está volviendo cada vez más difícil elegir un bando. Es que ambos ponentes están planteando puntos válidos. Totalmente. ¿A dónde vamos ahora? Bueno, ahora nos adentramos en un segmento de preguntas y respuestas rápidas, donde cada ponente puede desafiar directamente la posición del otro, con preguntas específicas. Aquí es donde la goma teológica se encuentra con la carretera. Me encanta. Prepárense para un intenso ida y vuelta. No se pierda la parte final de esta increíble inmersión profunda. ¡Bienvenidos de nuevo! Estamos en la recta final de nuestra inmersión teológica y ha llegado el momento de las preguntas y respuestas. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, donde vemos cómo cada ponente piensa sobre la marcha. Exacto. Leonardo se lanza primero y le hace a Omar una pregunta que lo deja pensando. A ver. Le pregunta sobre un no creyente, digamos un musulmán o un ateo, que escucha el Evangelio y rechaza rotundamente la idea de que Cristo murió por él. Y la pregunta es, si creemos en la expiación limitada, ¿deberíamos elogiar a esta persona por creer en una verdad que Cristo no murió por él? O por el contrario, ¿debemos intentar convencerlo de la supuesta mentira de que Cristo sí murió por él? Es una pregunta que nos obliga a pensar en las implicaciones prácticas de nuestras creencias. Totalmente. Y cómo las comunicamos a los demás. ¿Cómo sale Omar de esta? Bueno, Omar comienza enfatizando que nunca podemos saber con certeza quién es elegido. Claro. Dice que el mensaje central del Evangelio es un llamado al arrepentimiento y a la creencia, como se encuentra en Marcos 1.15, no una declaración de expiación personal. Entonces, para Omar, el enfoque está en el llamado universal al arrepentimiento. Exactamente. De esta manera, evita tener que hacer afirmaciones sobre la elección individual de una persona. Ya veo.
Pero Leonardo se queda satisfecho con esta respuesta. No del todo. Bien. Él siente que Omar está evadiendo el problema central al separar el llamado al arrepentimiento del fundamento de la muerte de Cristo. Insiste en que sin la base de la expiación, llamar a la gente al arrepentimiento no tiene sentido. Es como pedirle a alguien que celebre una victoria que aún no ha ocurrido. Exactamente. Ahora es el turno de Omar de hacer una pregunta. Y va directo al grano. Le pregunta a Leonardo. Dios Padre tuvo la intención de salvar al mundo. Uy, esa es una pregunta difícil. Y quiere un sí o un no, sin rodeos. Es una trampa clásica en este tipo de debates. ¿Y qué responde Leonardo? Leonardo, con mucha calma, explica que el deseo de Dios de salvar al mundo, como se expresa en versículos como Juan 3.16, no necesariamente implica una intención absoluta de salvar a todos incondicionalmente. Argumenta que el propósito de Dios es salvar a todos los que creen, lo que significa que la salvación, en su sistema, tiene una condición. O sea, Dios quiere que todos se salven. Sí. Pero también respeta nuestra libertad de elegir. Exacto. Y aquí es donde Omar aprovecha para contraatacar. Argumenta que si la salvación depende de la elección humana, entonces, en última instancia, somos nosotros quienes determinamos quién se salva y no Dios. Insiste en que si Dios realmente quisiera salvar a todos, todos serían salvos. Es un punto válido. Totalmente. ¿Cómo responde Leonardo a esto? Leonardo defiende su posición diciendo que el poder de Dios no disminuye por el hecho de que nos haya dado libre albedrío. Usa la analogía de un médico que receta un medicamento. El medicamento es eficaz, Claro. pero su eficacia depende de que el paciente lo tome. Interesante. O sea, Dios nos da la cura, pero depende de nosotros aceptarla. Exacto. Y llegamos a la última pregunta de Leonardo. Regresa a Romanos 3.23-24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Le pregunta a Omar directamente. El todos que pecó es el mismo todos que es justificado. Asana. Otra pregunta directa al corazón del asunto. Y dice Omar. Omar se adentra en el terreno de la gramática griega, Se pone técnico. argumentando que el todos, que son justificados, en realidad se refiere a todos los que creen, como se menciona en Romanos 3.22. Ya. Incluso cita traducciones como la Nueva Traducción Viviente y la Biblia de Jerusalén, que pone los versículos 23-24 entre paréntesis para respaldar su interpretación. Leonardo, por supuesto, no se queda atrás. Señala que otras traducciones, como la Nueva Biblia Estándar Americana, lo traducen de otra manera, lo que sugiere una justificación universal. Claro. Al final, reconoce que hay ambigüedad en el texto y que ambas interpretaciones son legítimas. Este tipo de reconocimiento mutuo es importante en un debate teológico. Totalmente. Muestra humildad intelectual. Omar concluye el debate reiterando sus puntos principales. La soberana elección de Dios, el amor específico de Cristo por su pueblo, el don irresistible de la fe y el vínculo inseparable entre la muerte de Cristo y su intercesión. Enfatiza que para los que son salvos, el Evangelio es una buena noticia, pero para los que están perdidos, sigue siendo un mensaje de juicio. Un final que resume muy bien su postura. Sí. Leonardo, por su parte, termina recordándonos que su posición no niega la elección o la fe, sino que afirma el alcance universal de la obra de Cristo. Insiste en que esta visión es más lógica, ética y bíblica. ¿Qué debate tan intenso? La verdad es que ambos ponentes presentaron argumentos muy sólidos. Sin duda, este tema nos invita a seguir explorando, a seguir estudiando las Escrituras. Totalmente. Y a dialogar con aquellos que piensan diferente. Y en una escala del 1 al 10, el ganador de este debate, doctrinalmente hablando, fue Omar con una puntuación de 7. Sus argumentos fueron claros, bien fundamentados en las Escrituras y lógicamente consistentes. Leonardo, sin embargo, planteó algunas consideraciones éticas muy interesantes. Totalmente de acuerdo. Los invitamos a seguir reflexionando sobre esta importante pregunta. ¿Para quiénes murió Cristo? Hasta la próxima.